Reciban gratas bendiciones, mis queridos hermanos. Hoy es lunes, día 8 del mes de enero del año 2024, donde vamos a dar inicio a la lectura correspondiente al día de hoy, esperando que sean de gran bendición para ti y para toda tu familia en el nombre de Jesús. Comenzamos con la primera, esta tomada del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Había un hombre sufita, oriendo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sur, Efraimita. Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos y Ana no tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban sacerdotes del Señor. Los dos hijos de Elí, Joní y Finés, llegaron el día de ofrecer el sacrificio. Repartían raciones su mujer Fenicia para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba solamente una ración, y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensanchándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año. Siempre que subía al templo del Señor, Penina solía insultar a Ana. Una vez Ana lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando su nombre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean la buena nueva. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús le dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante cuando vemos la primera lectura que acabamos de leer, tomada del primer libro de Samuel. Aquí nos habla esta historia de aquellas dos mujeres. Penina, que tenía hijos, y Ana, que no tenía.
Ellos subían todos los años a adorar y a ofrecer sacrificio al Señor al templo. Penina tenía una actitud, diríamos, un poco arrogante o burlona, o que mortificaba de una u otra manera a la otra esposa, Ana. Penina la insultaba para mortificarla. ¿Cuántas personas se gozan al mortificar a otro, al ver a otro sufrir o padecer, al ver a otro llorar, al ver a otro lamentarse? ¿Cuántas personas hay similar a Penina que quieren hacer de la vida del otro de cuadrito, como decimos normalmente en mi país? Hacerle la vida imposible. Pero lo grande de todo esto es que nos dice la lectura que Penina subía al templo para adorar al Señor. Mas, sin embargo, menospreciaba a su prójimo. Es decir, voy a adorar, pero aquí estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, y es menospreciar a los demás. En este caso, menospreciaba a Ana, que no tenía ninguna culpa de no haber podido tener hijos, de ser estéril en ese momento. Pero a pesar de todo lo que Penina le hacía, cómo la mortificaba, cómo la insultaba, cómo se burlaba de ella, Ana continuaba elevando su oración a Dios para que le diera un hijo. El hecho de Dios no permitir que Ana tuviera hijo era porque Dios tenía el propósito de extender su reino a través de Ana mucho más poderosamente. Aprendamos de Ana, de aquella mujer sencilla, aquella mujer con una actitud que no era la de pelear, no era la de discutir como la otra, como Penina, sino que la mejor actitud que Ana tuvo fue mantenerse en oración. En vez de ella lamentarse, quejarse, lo que hizo fue acercarse más a Dios a través de la oración. Para Ana todo se veía mal, pero cuando todo está mal y nos mantenemos agarrados de la oración, todo el panorama cambia, todo se transforma. Recuerdo en una ocasión que me invitaron a un retiro, y en aquel retiro era un retiro de mujeres. Recuerdo que en la tarde tuvo la exposición del Santísimo, y allí en la oración el Señor ponía unas palabras en mí que asimismo yo la transmití a aquellas mujeres, y decía: el Señor le está regalando un niño a alguien aquí. Una joven levanta la mano, y estaba ella muy sorprendida, muy tocada de esas palabras, y sencillamente le dimos gracias al Señor. Yo no tenía idea de qué en sí se trataba. El retiro se terminó, estaba a 2 horas de mi casa. Regresé para mi hogar, y a los 3 meses, justamente a los 3 meses de ese retiro, me llamó la persona que me había invitado de ese retiro. Y entonces comienza a hacerme la historia. Y me dice: oye, a ese retiro fue una joven que no podía tener hijos. Pasaron varios años y no podían tener hijos, ella y su esposo. Decidieron ir al médico para chequearse a ver qué estaba pasando, y al final descubrieron que la del problema era ella. Ahora, el médico no sabía en sí cuál era la situación. Y como le habían hecho ya varios exámenes, al final dijeron que le iban a entrar una cámara a través del ombligo para chequear los ovarios y ver cuál era la razón por la cual ella no podía quedar embarazada. Ella se entró al examen, el médico tomó fotos de lo que estaba viendo allí, de cómo se veía, y le dio una nueva cita para poderle explicar la situación de los resultados médicos. Cuando ella va a la cita, el médico le dice: mire, lo que está pasando con usted es que usted tiene uno de los ovarios que está en el aire. Es decir, yo no puedo explicar cómo es posible que aquel ovario esté en el aire, despegado de la trompa de falopio, es decir, está en el aire completamente. Es algo que no logro entender, habla el médico. Entonces dice: y del otro lado, el otro ovario
está completamente seco. Entonces, para concluir, usted jamás podrá tener hijos. Aquella joven se desplomó. Al pasar el tiempo, al pasar los días, perdón, la mamá comenzó a animarla porque son muy de creer en el Señor. Comenzó a animarla. Se enteraron de aquel retiro y le pidió a ella que por favor fuera para que no se deprimiera, que fuera a ese retiro. Ella por obediencia a la mamá fue al retiro y allí el Señor le dijo que le estaba regalando un bebé a alguien y ella creyó que era ella, que tanto insistía en el Señor en que le diera un hijo. Como me llamaron 3 meses después y me están contando todo esto, la persona que me llamó, que me invitó, me dice: Ana, ahora refiriéndose a mí, me llamó Ana. Me dice: Ana, te estoy contando todo esto porque esa joven que levantó la mano en el retiro de que era ella, que el Señor le había regalado al niño, es porque el médico le había dicho que era imposible tener hijos, mas sin embargo, actualmente tiene 3 meses después de ese retiro, 3 meses que está embarazada. Es decir, el Señor hizo el milagro a través de aquel retiro. Ella se fue a chequear con el médico no creía lo que estaban viendo los resultados médicos de que ella estaba embarazada. Entonces tuvo su hijo y aproximadamente 2 años después volví a otro retiro que también estaban haciendo en la misma comunidad y ella se paró con su hijo en los brazos a dar testimonio del poder de Dios, cómo el Señor le había regalado ese niño. Entonces, allí al final del retiro, otra vez en la oración viene a mi mente que él le estaba regalando un bebé a alguien. Nadie tenía idea de quién se trataba ni de qué era en sí. Pero después del retiro, a los meses volvieron y me llamaron y me dijeron que era la misma joven que había tenido uno, que ahora por segunda vez el Señor le había bendecido con otro hijo. Esa es la gracia de Dios. En estos momentos quizá tu situación no sea tan fácil, tu situación sea un poco complicada por lo que te está pasando, pero si te mantienes en oración, como se mantuvo aquella señora llamada Ana, como se mantuvo aquella joven de aquel retiro, entonces podrá ver la gloria de Dios. Como nos dice las Escrituras, que Ana más adelante tuvo un hijo al cual le puso por nombre Samuel y fue un gran profeta del Señor. De por sí este libro fue escrito por él, por su hijo Samuel. Es decir, para Dios nada es imposible. Tienes que animarte, tienes que seguir, tienes que continuar sin importar lo que digan los médicos, sin importar lo que digan a tu alrededor, sin importar la negatividad de tu familia, sin importar las negatividades que surjan por ahí en el trabajo o en cualquier otro lado. Sencillamente, cuando aquello todo alrededor te dice no, el Señor te dice sí. Tú créele al Señor que si te conviene te lo dará, te regalará un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo carro o un hijo si es que no tiene hijo. Créele al Señor y verás la gloria de Dios, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que llega mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aquella mujer femenina ofendía a Ana a través de creerse ella muchas cosas por haber ella tenido hijos y Ana no tenía ninguno, la ofendía, la hacía sentir mal, ¿eh? Mas, sin embargo, Dios miró su oración, miró su humildad, su llanto. Hoy el Señor está viendo el tuyo también. Está viendo tu oración. Tu oración no pasa desapercibido para el Señor. Él es el Dios compasivo y misericordioso que siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Que Dios te continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Amén.